Buenas tardes a todas las personas presentes. Continuamos con la sesión final de este jueves en el marco de estas quintas jornadas de investigación de historia de la cultura. La primera ponencia se titula El estudio del imaginario del chisme a través de la historia cultural y los estudios culturales, a cargo de Roberto Antonio Blanco Ramos, bachiller en Historia por la Universidad Nacional de Costa Rica, máster en Literatura Hispanoamericana de la Universidad Complutense de Madrid, doctorando en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica, profesor de la Escuela de Estudios Generales en las áreas de Historia de la Cultura y Comunicación y Lenguaje. También funge como profesor de la Universidad Técnica Nacional en la carrera de Gestión de Grupos Turísticos. Ha publicado artículos sobre la literatura hispanoamericana del siglo XX, la relación entre la literatura, los imaginarios y el chisme, la autoficción narrativa y poética costarricense, y sobre la historia urbana de Costa Rica. Publicó también la novela Mudez en el año 2021 en la editorial Apeiron de Madrid. Con ustedes, Roberto Blanco. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al profesor Ronald por la presentación. Bueno, primero para aclarar, esto forma parte de mi anteproyecto de tesis doctoral que estoy realizando en estudios de la sociedad y la cultura de esta universidad. Se ha hablado constantemente en estas mesas de la implementación de la interdisciplinaridad, ¿no? Yo creo que me parece muy valioso ver los aportes que los estudios culturales le pueden dar a la historia de la cultura y en este caso también a la historia cultural, que también podría ser un interesante debate, establecer las diferencias entre historia de la cultura e historia cultural, porque bien sabemos que puede haber diferencias, ¿no? Entonces, y viceversa, ¿no? Cómo la historia también puede enriquecer a los diálogos de los estudios culturales, que como ustedes saben, en comunicación y lenguaje es el eje central de los estudios culturales. ¿Okay? Entonces, voy a hacer una pequeña introducción y después voy a establecer una especie de marco teórico, aprovechando cómo la historia de la cultura y los estudios culturales enriquecen muchísimo mi objeto de estudio, que es el imaginario del chisme. Lo primero que voy a hacer es dar una definición que yo he planteado de lo que significa imaginario del chisme, que en un primer momento tiene la connotación para ser leído en textos literarios. Ahora yo quiero aprovechar la idea de ponerla en contextualización histórica, ¿no? Ser una herramienta más de la historia y por qué no de la historiografía. No sé si le doy aquí reiniciar, se me está saliendo aquí en la computadora. No lo mostraba. Puedes seguir. Ok. No se está bien. Sí, se quedó congelado. Listo. Bien, yo establezco la siguiente definición de lo que para mí es un imaginario del chisme, utilizando la teoría de Cornelius Castoriadis, de Charles Taylor, y múltiples definiciones del estudio del chisme de antropólogos y sociólogos, ¿no? Creo que le he dado una definición más práctica sobre todo, ¿no? Como un discurso que ha sido difundido para hablar de terceros que no forman parte de eso que se piensa como incorrecto o inmoral y que no es compartido en sociedad. Y esto también sirve e incide en la creación de literatura.
Y esta forma de entender el imaginario del chisme se posiciona en dos vertientes. Puede estar a favor, puede mantener las estructuras de poder jerárquico en términos morales, moralistas, ¿no? A partir de su difusión, pero el chisme, siguiendo una línea sociológica y antropológica, también puede funcionar como un mecanismo de resistencia, de sublevación, a partir de su esparcimiento en grupos sociales marginales. Estas definiciones las he trabajado en 2 artículos. Mi tesis doctoral está enfocada en el análisis de la literatura comparada, pero ahora voy a ver cómo lo podríamos aplicar a un contexto histórico. Y en la revista Estudios va a salir un artículo en donde ya incluyo esta definición, ¿no? de imaginario del chisme, en el primer número del 2023. Bueno, volvemos a la cuestión interdisciplinaria, ¿no? ¿Cómo puedo yo ampliar esta dinámica del imaginario del chisme? Orientando la idea de que la historia cultural y los estudios culturales tienen un eje en común, por lo menos en este ejercicio interdisciplinario, y que no se quede en una mera descripción, ¿no? Como es constantemente dado en la academia. Si entendemos esta fusión, vamos a concebir que el imaginario del chisme va a incidir en la formación de los siguientes procesos. El chisme en la idea de la formación de identidad, en términos de poder y resistencia, en la construcción social de las emociones. Esto lo ha trabajado muchísimo la autora Sara Ahmed, con toda la parte del giro cultural y sociocultural, y un debate interesante de cómo el chisme no es solo, por decir, un aporte difuso, sino que puede generar conocimiento sociocultural, ¿no? Y bueno, ¿cómo entiendo yo la cultura? Y de hecho yo utilizo esta definición en mis cursos de historia de la cultura y cuando digo algunos de comunicación y lenguaje. Yo de verdad utilizo muchísimo a la crítica literaria Nelly Richard, que da ese aporte, sobre todo en términos de intercambios de signos y de valores, y sobre todo cómo a partir de este intercambio se genera identidad y procesos de diferencia, ¿no? Esto para entender, por ejemplo, la construcción de estados-nación y demás. Entonces, comencemos con el marco teórico. Utilizo a estas autoras dentro del área de historia cultural. Olga Glondis, recientemente falleció, Elena Hernández y Frida Gorbach, y la comparo con la perspectiva de Nelly Richards. Estas autoras de historia cultural hablan precisamente del giro cultural, muy relacionado con la idea de que la historia le sirve la idea de la representación, los imaginarios, lo que me imagino que ustedes conocen que fue la nueva historia cultural de Roger Chartier y demás, ¿no? E incorporar, y esto es algo que se ha estado hablando en las jornadas, el eje de la cultura como un elemento fundamental de la metodología, ¿no? Y esto podría ser interesante en la nueva estructuración de los módulos. Es decir, esta historia cultural enriquece este debate, ¿no? de entender estas categorías de símbolos, significados, percepción, sensibilidades, emociones y afectos, ¿no? ¿Por qué no pensar un módulo, como lo decíamos ayer, el término de la construcción social de las emociones y los afectos, ¿no? Habría que trabajarlo, ¿no? Y también la gran contribución es esta, la de las representaciones, cómo se hacen en sociedad y cómo el chisme también es una de estas representaciones en términos, por supuesto, textuales, literarios y, por qué no, también iconográficos. Nelly Richard me ha servido a mí para establecer que los estudios culturales y la cultura, la concepción de cultura, no solo se debe concebir en términos antropológicos y sociales, sino también debería ser parte importante e integral de los imaginarios simbólicos, las identidades sociales y las obras artísticas y literarias, ¿no? Es decir, integrar a fin de cuentas esta vertiente ideológica y estética. ¿Okay? Y ahora pasemos a las tendencias investigativas entre la unión de la historia cultural y los estudios culturales, este punto de encuentro que se pueden aplicar
a la idea del imaginario del chisme en términos históricos, pero también a otras latitudes. ¿Qué nace en términos interdisciplinarios de esta conexión? Bueno, aparte de que los imaginarios son un producto cultural, van a condicionar actitudes, valores, comportamientos, disposiciones, van a permitirnos entender que la cultura influye en términos históricos en la construcción de identidades, ¿no? Identidades, ¿por qué no también literarias y demás? También nos va a permitir narrar procesos de transferencia de todo tipo, entre individuos, grupos, naciones, etcétera, ¿no? Por supuesto que son estas tendencias culturales e ideológicas que se van a estudiar en el eje central de estos cursos, ¿no? En términos de la estructuración de largo plazo y sobre todo desde lo simbólico. Como he estado insistiendo, puede desmitificar ciertas ideas del conocimiento que se han entendido a lo largo de la historia como verdaderos o superiores o canónicos. El chisme, entendido desde los estudios culturales y la historia cultural, deconstruye estos discursos hegemónicos y los podemos entender como conocimientos y saberes silenciados, subversivos y demás. Esta unión también busca superar las tendencias entre lo oculto y lo popular y sobre todo resignificar esta vertiente de lo popular. Otra tendencia, entender el humor en términos socioculturales. Aquí, por ejemplo, Gabriel Baltodano, investigador de la UNA, ha trabajado mucho esta idea. Y por supuesto, recuperar la idea de la literatura como artefacto cultural que enriquece muchísimo la historia y es algo con lo que yo trabajo en los cursos de historia, ¿no? La representación que se da en términos socioculturales. La parte de las emociones y los afectos, ¿no? Entendidos no como estados psicológicos, sino como prácticas socioculturales. Es decir, un constructo social, la emoción, cómo el chisme también incide a partir de la emoción y a partir de ese contexto. Todo esto lo ha entendido Sara Ahmed en un texto maravilloso que se llama La emoción política, algo así, no me acuerdo ahorita, pero bueno, los invito a que lo vean. Por supuesto que en esta dimensión del constructo social de la emoción y la emocionalidad o los regímenes de sensibilidad, entendemos esta dimensión básicamente casi que interseccional, ¿no? De género, sexualidad, clase, raza, género, y la podemos integrar a las dimensiones espacio-temporales. Yo creo que hay una gran beta de estudio, la construcción social de las emociones en términos históricos, ¿no? Ver esta idea, ¿no? De las valoraciones, los juicios y determinadas actitudes que a fin de cuentas conforman el yo y el nosotros. Esto es una metodología que yo estaba implementando en mi tesis doctoral. Lo que cambiaría básicamente sería, en lugar de procedimientos narrativos, yo le podría poner procedimientos históricos, ¿no? Ahora, esto es toda un ejercicio, permiso, de sociolingüística, ¿no? Que expone cómo se da precisamente, valga la redundancia, la exposición del chisme, ¿no? Un enfoque de el hablar de una tercera persona ausente, la exposición del comportamiento y la evaluación peyorativa. Ahora, esa evaluación peyorativa también puede ser positiva en términos de generación de conocimiento, ¿no? Lo circundan la espacialidad y la construcción social de la emoción y los procedimientos narrativos, lo que podemos estudiar en términos históricos, ¿por qué no? El refuerzo de valores, la cohesión social, identitaria, los modos de resistencia, que también están ligados a estos conocimientos subalternos. Ahora, todo lo que he dicho, ¿todavía me queda tiempo? ¿Sí? Okay. Todo lo que he dicho me gustaría enfocarlo en un posible proyecto, que me encantaría poderlo hacerlo en la Escuela de Estudios Generales y hablar de esta unidad interdisciplinaria entre los estudios culturales y la historia cultural, ¿no?
Una idea que tengo es ver la representación del imaginario del chisme en estas dos generaciones, en la fundacional, la generación del Olimpo, que resguarda cierto interés efectivamente en términos de la dinámica moral de cómo entendía la literatura, y contraponerla con la generación del repertorio americano, que buscaría más la idea de las resistencias. Y es cuestión de buscar cómo entenderían una dinámica. Recientemente, por ejemplo, releyendo el Jaúl para una clase de Max Jiménez, me llama poderosamente la atención, efectivamente, cómo en la determinación de ese pueblo, él da a entender que ahí se esparcen los chismes como una forma de identidad, pero también como una forma de resistencia. Entonces, la idea es entender este periodo, es decir, abordar el imaginario del chisme ubicando este periodo con estas dos generaciones, ¿no? Que también han sido cuestionadas, y más ahora que está muy en boga la literatura colonial, ¿no? Bien, algunos comentarios finales. Vuelvo a recalcar la parte de la interdisciplinariedad. Y ahora con la cuestión de los módulos me entusiasma más esta idea, ¿no? de entender los aportes de los estudios culturales para la historia. Ahora, he concluido someramente que los estudios culturales pueden aportar a la historia en cuanto a las siguientes dinámicas: al lenguaje, a la representación, a la narrativa, y la historia puede interrogar a los estudios culturales acerca, por supuesto, de la verdad, pero en términos más de representación, en términos de la realidad, y por supuesto que en términos de la evidencia también entendida en términos de literarios. Hay una relación significativa en términos del entendimiento histórico de la cultura, lo que me lleva a plantear que los estudios culturales, por lo menos algunos de los más clásicos, llámese los que hizo por lo menos Stuart Hall, del cual utilizo mucho de su teoría, es una forma de hacer historia, ¿no? Y por supuesto que haciendo este debate y trayendo a colación lo que hemos estado discutiendo, los estudios culturales, me imagino que algunos de ustedes lo han utilizado, aunque sea inconscientemente, en alguno de sus cursos, ¿no? Y más ahora con estos módulos. Enriquecen tanto a la historia cultural y a la historia de la cultura, ¿no? Que creo que por ahí podemos generar un interesante debate para establecer diferencias. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Voy a hablar. Ahora continuamos con la ponencia, la versión cubierta de libertad de expresión, la islamofobia en el mundo contemporáneo, de Esteban Sánchez Solano, bachiller y máster en Historia por la Universidad de Costa Rica y doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá. Profesor de la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Ha laborado también en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, también acá en Costa Rica, y actualmente es coordinador de la Cátedra Ibn Khaldun de Estudios del Medio Oriente y África del Norte de la Universidad de Costa Rica, así como coordinador nacional de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA, capítulo Costa Rica. Ha centrado sus estudios en la conformación del campo religioso en la modernidad desde diversos ángulos, entre ellos la construcción de los campos
político y religioso en la conformación de los estados modernos, los proyectos misioneros en la evangelización de la modernidad temprana desde una perspectiva global, los movimientos esotéricos y la masonería en el mundo islámico, así como el estudio de los procesos de secularización y laicización en las sociedades contemporáneas y el papel de las religiones en dicho contexto. Con ustedes, Esteban Sánchez. Bien. Okay. Sí. Bien, buenas tardes a todos. La propuesta que les hago aquí yo a ustedes respecto al tema de la homofobia es de un proyecto que está vigente, que yo comencé el año pasado, respecto a las expresiones de racismo o de, digamos, de intolerancia, aunque el concepto de intolerancia tiene sus problemas en las sociedades contemporáneas. El interés de este tema viene incluso por una cuestión vivencial, en mi experiencia en Canadá, en el caso de Quebec, donde la islamofobia está abiertamente expresada en muchos ámbitos y que además se encuadra, que fue lo que más me llamó la atención a mí en ese contexto, de una defensa de la secularización. En gran medida, creo yo, lo formulo en alguna forma, respecto a la propia experiencia de Quebec, de la manera en cómo se integra toda la discusión sobre el tema de secularización y laicización de estilo francés, ¿verdad? Entonces, es muy marcado en ese tipo de proyectos en los cuales se quiere hacer una separación, supuestamente, de un espacio que se ha compartido, pero que al mismo tiempo la crítica pueda ser la misma generadora del espacio de convivencia. Sin embargo, la experiencia concreta en estos espacios ha sido de establecer abiertamente una animadversión, una aversión, un grado de intolerancia hacia cualquier expresión cultural, porque se hace una, digamos, es una sociedad bastante secularizada, pero y precisamente por ahí va el vínculo, donde su historia del catolicismo, a partir de la experiencia francesa, de la colonización francesa, se convirtió en un elemento cultural. Entonces, entre el 2016 y el 2018 estaba la discusión en la Asamblea Nacional sobre establecer, digamos, claramente una especie de carta de puntos básicos de convivencia, donde, digamos, ninguna expresión religiosa podía tener algún tipo de beneficio, digamos. Entonces, dentro de eso, y eso remite completamente a la experiencia francesa, se comenzó a hablar, bueno, es que las mujeres tienen que andar en velo en Quebec. Es que eso puede ser expresado, o se puede pensar como una expresión de represión hacia las mujeres. Entonces, había una carga, digamos, hacia el Islam muy significativa, que además tenía una, digamos, como una ramificación que cuando ya uno ve como una cuestión más histórica de la postura hacia creencias religiosas o hacia expresiones culturales diferentes a las del mundo occidental,
que se extiende entonces a la cuestión del antisemitismo. Entonces era casi que inmediato, mecánico, que hablar de islamofobia era establecer también la necesidad, digamos, entre comillas, de establecer un límite a las comunidades judías en el caso de Quebec, digamos que están posicionadas desde el punto de vista cultural, pero que siempre los signos, ¿verdad? Las referencias a las décadas de 1920, 1930 son inmediatas. Es muy difícil no hacer una conexión. Entonces, el hablar en contra del Islam también habría la posibilidad de eso latente que está ahí, que es el antisemitismo, ¿verdad? Les pongo un ejemplo concreto. Cuando ocurrieron los atentados de París en noviembre de 2015, bueno, la reacción fue virulenta en contra del Islam, ¿verdad? Y los medios de comunicación, por más someros que fueran en su apreciación, establecían, bueno, pero en las comunidades musulmanas en Quebec, ¿cuál es su característica? O sea, es que tenemos infiltrados de los movimientos islamistas, terroristas. Entonces ya comenzaba un lenguaje en el cual Islam, terrorismo, violencia, musulmán, comenzaba a tener como sentido dentro de ese marco de miedo que estaban generando los atentados. Inmediatamente, en el caso de Canadá en general, y sé que en otros países sucedió igual, digamos, en el caso de Estados Unidos, el caso de Inglaterra, el caso de Francia, actos en contra de comunidades musulmanas, digamos, asesinatos, por ejemplo, o algún tipo de acción en contra de un espacio, por ejemplo, una mezquita, pero inmediatamente sucedían también en sinagogas. Entonces, recuerdo en el caso de la mezquita de Quebec, donde ocurrió el atentado en enero de 2017, inmediatamente en ese contexto, y vean lo interesante, fue un estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Laval que hizo el tiroteo en la mezquita, es decir, no podían recurrir a un imaginario de que fuera una persona que no tenía educación, nada, digamos. Los actos de este tipo han sido de personas que tienen formación universitaria o incluso con un cierto estatus socioeconómico que uno no asociaría, a propósito del prejuicio, no asociaría, digamos, con esos actos de violencia. Pero Breivik, por ejemplo, en el caso de Noruega es muy claro, o lo que sucedió en Nueva Zelanda en el 2018, en Christchurch, que hubo dos atentados. Estamos hablando de un universo social que reacciona de manera virulenta a la presencia de lo que ellos consideran algo amenazante desde el punto de vista cultural y además que paulatinamente le van dando una connotación racial, es decir, no solamente es que son de cultura diferente, esa es como la argumentación inicial, sino que sus costumbres vienen porque étnicamente funcionan bajo otros parámetros, entonces ya hay una especie de biologización, digamos, de la propia cultura. Entonces, cuando uno ve los referentes de esos autores o de esas personas que asumen esa postura, nos damos cuenta que sus referentes, obviamente, de la literatura antisemita, digamos, de inicios del siglo XX, o una lectura del orientalismo que produce todos estos imaginarios respecto al Islam, que no es el único que se produce, ¿verdad? Porque ahí el orientalismo produce sobre China, sobre la India, pero todos encajan, digamos, en una idea de no occidental, ¿verdad? Entonces ahí todos al mismo saco. En ese sentido, digamos, esos autores utilizan las descripciones que hacen, es como estar leyendo las descripciones de los viajeros europeos a diversas regiones del Medio Oriente o de Asia, por ejemplo, y verlas, digamos, reproducidas ahora en un contexto de secularización. Entonces, mientras en ese momento se habla de que son pueblos que no son civilizados y por lo tanto Europa tendría esa necesidad moral, ¿verdad?, de hacerlo, ahora, digamos, es digamos, una cuestión de crearles una frontera, con esos mismos argumentos, pero establecer de que no pueden funcionar en una sociedad secular o una sociedad que pretende un proceso de laicización. Entonces, a partir de esa experiencia, yo, digamos, quise tratar de entender, de poder ver en la práctica, digamos, la islamofobia y el antisemitismo, ¿verdad? Porque son comunidades que son visibles en esta, digamos, en el contexto en que yo estaba desarrollando mis estudios doctorales, que además yo estaba estudiando misiones, y entonces en misiones el tema de la alteridad está presente. Entonces, buena parte de esa literatura a mí me permitió, de alguna manera, comenzar la exploración de cómo encajar, digamos, un proyecto para poder discutir el tema de la islamofobia. Es decir, yo podía pasar digamos, de leer un misionero del siglo XVI a leer un orientalista del XIX o alguien del siglo XXI que habla en contra del Islam o que es antisemita, y hay argumentos, hay una narrativa que está ahí que se complejiza, no es que es un mismo esquema, pero cuando uno encuentra los puntos básicos que sostienen, estamos hablando de algo que comparten, ¿verdad? En ese sentido, el proyecto, pues,
yo pretendí y pretendo, está vigente, entonces está en desarrollo, tratar de entender la islamofobia como ideología política. Es decir, cómo hoy se está tratando de plasmar, incluso en legislación que se sostiene sobre una postura supuestamente de secularización o de laicización, acciones concretas que van en contra de una población. Es decir, que desde una lectura jurídica se puede hacer una especie de, digamos, de cortar la propia reproducción cultural de un individuo o de una comunidad en un contexto donde se supone que es minoritario, que esa es la condición en la que va a funcionar, digamos, el antisemitismo o la islamofobia, que son poblaciones que por todo el proceso migratorio, producto de la globalización, pues van precisamente donde el capital se concentra, ¿verdad? No van a ir a procesos migratorios donde prácticamente no hay nada que se pueda extraer como una producción de supervivencia. Es decir, esa población que hace su presencia en ese tipo de sociedades seculares, ¿verdad? Fundamentalmente Europa y Europa Occidental, ¿verdad? Porque no migran a Europa Oriental, ¿verdad? Y bueno, como que estamos viviendo en Europa Oriental, pues mucho menos, ¿verdad? Y por supuesto América del Norte, entre Estados Unidos y Canadá, que digamos tienen una migración significativa. Incluso el caso de Australia es importante y Nueva Zelanda, digamos, como polo atractivo, digamos, para esas poblaciones. Entonces, ¿de qué manera podía yo sustentar, digamos, este trabajo? Hay una producción de literatura de esto ya considerable. El término por primera vez se usó en un ámbito de discusión más, digamos, conceptual, académica, si se quiere, en un informe de una asociación británica que se llama The Runnymede Trust, que en 1997 hizo un informe sobre las condiciones de la... Es como una especie de think tank británico que piensa cómo lograr una igualdad dentro del mundo anglosajón. Hablan de igualdad racial, ¿verdad? El concepto de race está ahí funcionando, ¿verdad? Que desde el punto de vista de otros idiomas, pues siempre buscaríamos una distancia del concepto de raza, ¿verdad? Pero el race ahí, que tiene diversas connotaciones, no solamente filosóficas, sino también antropológicas, sigue teniendo, digamos, vigencia. Entonces, en ese informe, pretendiendo proponer algo que genera una supuesta relación entre discriminación desde el punto de vista cultural, marginación desde el punto de vista económico y toda la construcción de la amenaza que supuestamente esas comunidades son para el universo nacional, ¿verdad? Entonces hay como una carga de chauvinismo que en este caso el informe pretende más bien poner en entredicho, no es que lo está favoreciendo. Entonces ahí es donde aparece por primera vez el concepto, al menos en un término más contemporáneo a nosotros, el concepto de islamofobia. Y, digamos, el informe tuvo un peso significativo en esos años y a partir de ahí diversos autores ya en el mundo más académico, incluso en términos más de espacio público, comenzaron a discutir, bueno, ¿cuál es la expresión de la islamofobia? Es que podemos hablar que hay una relación directa entre la marginación, la discriminación y la expresión de la islamofobia, como ocurrió, por ejemplo, en el antisemitismo de la Alemania nazi o cosas por el estilo, o en el caso de la Rusia con los pogroms de final del siglo XIX, entre otras expresiones. Entonces, eso ha permitido que se haya dado una bibliografía significativa que le permite a uno entonces pensar el tema de diversos ángulos. Por ejemplo, hay un autor, Nathan Lind, que tiene un texto muy interesante, que ya tiene una segunda edición porque tuvo, digamos, pegó bastante el texto. La primera edición del 2012 ya tuvo una segunda edición en el 2017. Y tiene dos prólogos con autores diferentes. Entonces quiere decir que la segunda edición vino porque hay una buena recepción del texto. Y él habla de la industria de la islamofobia. Muy interesante entonces cómo analiza el papel de los medios de comunicación, cómo el espacio público se convierte precisamente en un escenario donde se legitima, digamos, que cualquier expresión de disidencia respecto a la presencia de diversas culturas sea permitido. Es decir, el rango, digamos, como el límite que permita la discusión, la crítica hacia posturas contrarias a las que uno pueda tener, aprovecharlos, digamos, para verter prácticamente todas las expresiones contrarias a la presencia de diversas culturas, digamos, al multiculturalismo. Es un momento en el que el multiculturalismo recibe ese golpe directo de decir, no, es que esto no funciona, las sociedades más bien las estamos convirtiendo en sociedades más religiosas y la pretensión es que sean más seculares. Entonces, si hay musulmanes, esa es la lógica.
Como hay mayor migración, hay más musulmanes, se reproducen más, ¿verdad? Entonces vean toda la connotación, digamos, demográfica que está ahí detrás. Entonces, hay un miedo, hay un temor de que esas sociedades se vuelvan religiosas. Entonces, digamos, en este contexto, el texto de Lin es una buena opción de tratar de entender cómo se construye esa amenaza. Otros autores, John Esposito, que es un autor estadounidense, especialista en estudios islámicos, que ya desde los 90 a partir de la reacción que se da con el texto de Samuel Huntington y con el texto de Fukuyama, del fin de la historia, ¿verdad? Entonces, coincide, digamos, en este reacomodo geopolítico tras la caída de la lógica de bloques. Entonces, es casi inmediato que todo ese lenguaje que estaba cargado hacia el anticomunismo, ahora entonces se utiliza para referirse a la amenaza que es el Islam. Entonces, por supuesto, el islamismo está en su momento de auge, de atentados, de la desarticulación de los proyectos políticos en el mundo árabe particularmente. Entonces, la asociación, ¿verdad?, superficial, digamos, de los acontecimientos es, sí, mira, aquí estamos viendo que el islamismo quiere tomar el poder, pero no se dan cuenta, digamos, que obviamente el ascenso de ese tipo de posturas se da por el mismo apoyo que había dado Estados Unidos a los mujahidín en Afganistán, porque todos esos que estimulan, digamos, que piensan que tienen la oportunidad de asumir el poder, su experiencia fue Afganistán durante toda la década de 1980, incluido Bin Laden, ¿verdad?, que era una de las conexiones fundamentales de la estrategia estadounidense en la lógica de bloques. Pero hay como un traslado casi que inmediato en términos de la narrativa, del lenguaje, del tipo de conceptos que se están usando. Entonces, Esposito, por ejemplo, ya en la década de 1990, trata de analizar eso. Él no usa el concepto de islamofobia, pero está claro en su producción que está reaccionando hacia ese tipo de literatura que está planteando, bueno, ¿dónde está ahora el enemigo? Ya no es el comunismo, entonces, ¿dónde lo encontramos? Entonces, el Islam Islam e islamismo, como si fueran lo mismo, no se genera la diversidad que el Islam tiene y que el islamismo sería una expresión, digamos, de esa experiencia histórica. Aquí entonces la islamofobia, por ejemplo, con estos textos que les mencionaba, obviamente Edward Said se vuelve una referencia para analizar este tema, conectarlo entonces históricamente con la cuestión del orientalismo. Tania Said, que analiza la utilización de todo lo femenino para poder construir la necesidad de que el Islam prácticamente desaparezca como una expresión cultural en estos países. Es decir, la mujer, la defensa de la mujer se vuelve más bien la mampara en ese contexto. No es cuestionar necesariamente que haya elementos legítimos, digamos, de la defensa respecto a la propia emancipación que diversos grupos feministas dentro del mundo islámico intentan hacer, pero que ellas mismas lo expresan a través de su cultura islámica. Entonces no es necesariamente una occidentalización, sino de cómo buscar la reivindicación, porque en ambos lados son vistas, digamos, en una situación siempre de vulnerabilidad. Dentro del mundo islámico por ciertas estructuras, digamos, sociales que todavía persisten, y el mundo occidental siempre viéndola como la víctima, no como alguien que pueda lograr una emancipación. Y hay un autor que sí les recomiendo, que es Shlomo Sam, que tiene una producción significativa en diversos ámbitos, y él tiene un texto que se llama El fin de los intelectuales en Francia. Y uno de los donde ya el intelectual en Francia no es como ese personaje que se convierte casi como una especie de guía filosófica, sino que ya es aquel que despotrica sobre cualquier cosa y lo arma, sea dentro del mundo literario o desde el mundo de la prensa, de los medios de comunicación, o podríamos incluir hoy desde las redes sociales. Entonces ahí él tiene dos capítulos donde se analiza ampliamente la experiencia de la islamofobia a partir del caso francés y él también incluye, digamos, el tema del antisemitismo. Entonces, esta producción, digamos, tiene dos líneas básicas. Una es que, digamos, los que analizan la islamofobia, una es que tratar de entender cómo es que se hace la crítica de la religión, del Islam en este caso, y por qué se centra en la religión islámica particularmente. Es decir, por qué otras religiones no son incluidas dentro de la crítica. A pesar de que se habla de que son seculares, pero la concentración de la crítica acérrima es contra el Islam, no contra otras religiones. Contra otras religiones es casi más, podemos decir, como coyuntural o del caso concreto, pero no visto como una amenaza global, ¿verdad? Que como se le ve en el caso del Islam. La otra línea de investigación se centra en cómo se diluye, digamos, en esta crítica a la religión, todos elementos vinculados al tema de lo racial. Y entonces se hace una relación entre cultura
ideología tan directa que el espacio de la opinión pública permite desarrollarlo. Entonces, la necesidad de entender la islamofobia como ideología política permite entender por qué, por ejemplo, particularmente en América del Norte o en Europa, los partidos políticos, sobre todo de extrema derecha, abiertamente pueden hablar de islamofobia. Y ellos nunca se van a considerar islamófobos. Digamos, ahí si uno los compara con los antisemitas de inicios del siglo XX, hay una pequeña diferencia porque los antisemitas estaban orgullosos de ser antisemitas. Es más, la ideología era ser antisemitas. El anti, eso es una cosa particular que sea digamos, como el marco para interpretarse ellos mismos. En el caso de la islamofobia, no les gusta el término porque sienten que le genera algo peyorativo a lo que ellos están diciendo, pero tampoco van a esconder su aversión al Islam, ¿verdad? Entonces tratan de hablar de otra terminología, de que están defendiendo el mundo secular, están defendiendo la historia de Europa o prácticas culturales que sí son tolerantes, etcétera, ¿verdad? Entonces esas dos líneas son las que enmarcan, digamos, la producción que hay sobre la islamofobia, y mi interés precisamente a través del proyecto es escarbar, digamos, en términos de ideología política, cómo esa narrativa se establece para legitimar en el espacio público que hablar en contra del Islam o de cualquier expresión cultural no es que hay un derecho, digamos, de poder ser crítico, pero es una crítica que al final es, no, ustedes tienen que irse, ustedes no son de esta cultura, no pueden encajar en el mundo occidental, y además son peligrosos, son violentos, hacen atentados, etc. Entonces, vean que es como es una montaña de emociones que genera la islamofobia, que entonces el tratar de pensarlo como ideología política permite desmenuzar cómo es su funcionamiento. Yo presenté el año pasado, y ya esto para terminar, una ponencia en un congreso donde analicé específicamente un caso de una islamófoba, es una autora muy interesante además de analizar, que se llamaba Oriana Fallaci, una autora italiana, que digamos en el mundo del periodismo es un gran referente, con un gran impacto en el mundo anglosajón. Sus libros fueron traducidos a diversos idiomas, sus producciones mayormente en italiano, y en su última etapa de vida, ella murió en el 2006, pero después de los atentados de 2001, se dedicó exclusivamente a atacar el Islam. Entonces, sus columnas se convirtieron en libros finalmente. Y tiene 3 libros donde yo comencé, digamos, a tratar de entender a un autor, en este caso una autora, que expresa en texto, ¿verdad? No en conferencias, no es lo cual es particular, ¿no? A pesar del impacto que ella tenía, no es en conferencias, no es en entrevistas de televisión, ni nada por el estilo, sino que es en un trabajo que ella pretende ser un ensayo. Y decir, tengo derecho a establecer de que el Islam es una amenaza. Entonces, se reproduce en sus textos, uno que se llama, hay uno muy particular que es Oriana Fallaci entrevista a Oriana Fallaci, ella misma hace los 2 personajes, ¿verdad? Entonces ella se pregunta y la forma de contestarse, ¿verdad? Entonces es muy particular porque entonces ella tiene toda la apertura para decir lo que quiere. Es muy interesante leer eso y además impactante, digamos. Sí, sí. Sí, no se va a insultar, sino que voy a abrirme el espacio para poder criticar al Islam. Sí, entonces, por ejemplo, de su producción periodística, ya después ella comienza producción ensayística, literatura, entrevistó personajes muy interesantes durante su vida, a la Ayatollah Khomeini, por ejemplo, recién comenzando la revolución islámica en Irán, a Golda Meir, a Indira Gandhi, a Robert Kennedy. Entonces, logró un estatus que le permitió generar una producción literaria importante. Por eso es una autora tan particular. Y por ejemplo, las frases, ¿verdad? Donde ella establece claramente, por ejemplo, en una, que era recordar la propia propaganda, digamos, nazi respecto a los judíos, decir, es que los musulmanes se producen como ratas, así viene en el texto, digamos. ¿Verdad? Entonces, por eso les digo, la pretensión de que esté en el texto. No es una palabra que está en una conferencia, no es una palabra que está en una entrevista, está en el texto. Entonces ella quiere construir toda una argumentación de por qué es una amenaza real demográfica que ellos se reproduzcan como ratas. Y en otra, digamos, que su concepto de revolución tampoco es muy cercana, digamos, a los movimientos revolucionarios en el siglo XX, aunque sí tuvo una experiencia con el fascismo, digamos, de que su padre fue perseguido por el fascismo y torturado,
Y entonces eso tampoco lo puede poner uno, al menos inicialmente en su carrera, en el espectro de la derecha, de la ultraderecha. Es un personaje, encajó muy bien en el mundo anglosajón y pienso porque ella la consideraban liberal. Entonces, en el mundo anglosajón, el concepto liberal permite, digamos, un espacio donde la postura de ultraderecha o de derecha va a pensar que ser liberal es ser de izquierda. En Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra es muy marcado eso, ¿verdad? Que a uno le cuesta como vínculo entre el liberalismo y la izquierda. Pero eso, digamos, en una autora como ella, le permitió abrir su espacio en Estados Unidos y sus libros fueron traducidos rápidamente a diversos idiomas. Incluso libros que se dedican a analizar su propia experiencia y que de alguna manera se justifica. Digamos que ella tenga esas posturas. Tiene otro libro, por ejemplo, estaba a favor del aborto. Entonces escribió un libro en la década del 70 en Italia, ustedes se imaginarán escribir un texto así en Italia en los 70, que se llama Una carta para un niño no nacido, donde entonces hace un alegato a favor del aborto. Está metida completamente en el movimiento feminista de la época. Entonces por eso les digo que es un personaje que tiene unas variantes que entonces su animadversión a la religión está, pero se centra en el Islam. Y ya lo había tenido, digamos, por ejemplo, cuando le hace la entrevista a Khomeini. Pero en esa última etapa de su vida, digamos, los atentados le dan todos los elementos para dedicarse exclusivamente a hablar contra el Islam. Y en ese artículo, precisamente, yo traté de analizar el caso de ella. Y ahí varias de las ideas que les estoy proponiendo están ahí en ese artículo que ya tengo, digamos, una versión más acabada, entonces espero, digamos, publicarla en su momento. Así que les agradezco mucho el espacio y cualquier pregunta, pues, adelante. Interesante. Yo tengo dos preguntas. La verdad, de la izquierda, después esta conversa que ustedes tienen acá. Esto yo lo recuerdo mucho en 2000, ¿verdad? El surgimiento de los nuevos ateos, ¿verdad? Cierto, sí. Que claro, eran ateos, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Tomaron la constitución, Sí. pero a la vez eran muy críticos al Islam, ¿verdad? Siempre ponían una jerarquía religiosa y al final de esa jerarquía al Islam, ¿verdad? Por encima está el budismo, la religión atea, ¿verdad? De bajo el cristianismo, etc. Pero siempre eran sumamente críticos al Islam y uno pensaría, ¿verdad? Que pensamientos espirituales o creencias o no creencias tendrían que distanciarse de esas posturas más obvias. Y otra cuestión es sobre el papel de las redes sociales, ¿verdad? Y más allá de estos intelectuales, que escriben columnas y todo esto, ahora me parece que estos discursos de hoy en lo que ¿verdad? En los de WhatsApp, Telegram, y que teorías pueden surgir de alguna persona, teorías científicas, sumamente marginales, se convierten, ¿verdad? En una discusión enorme, popular, Sí. que está vinculado con fuerzas de las teorías de conspiración. Recuerdo esta frase, no recuerdo el de gran desplazamiento, ¿verdad? Sí. Esta teoría de gran desplazamiento que es para antisemitismo, xenofobia, ¿verdad? Judíos internacionales, globales, porque pretenden que Europa no tenga fronteras para que el tipo de población asiática que viene y desplace a la población. Sí. Extraliberales, los globalistas, los judíos, meten todos en saco. Exacto, sí. Y los masones, ¿verdad? Bueno, en Breivik, en el alegato que hace Breivik, en el documento que él comenzó a circular el día que hizo los atentados, primero en una ciudad, para después ir a matar a los 77 miembros del Partido Laborista de Noruega, las juventudes del Partido Laborista, ya lo tenía bien premeditado. En ese texto, esto que me estás describiendo está ahí, precisamente. Entonces, él por ejemplo, decía, y lo conecto con tu formulación, no sé si acabas de... No. Que, por ejemplo, él decía, no, los judíos y los musulmanes no pueden estar en Europa, ellos son otra raza, etcétera, digamos, toda la reproducción que ya circula fácilmente, digamos, y que, digamos,
atrapan y arman, digamos, en esos discursos para justificar esos actos directamente sobre personas. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el 2011, 2012, por ahí, sí. Y, por ejemplo, pero él decía, ok, pero los judíos en Medio Oriente sí tenemos que apoyarlos, porque ellos son la barrera para que los musulmanes no se vayan a Europa. Ese era el argumento. Entonces, ahí sí, porque, digamos, biológicamente son superiores, ¿verdad? Entonces son más cercanos a nosotros en términos raciales, pero de igual forma son judíos, entonces no son como nosotros, ¿verdad? Entonces, una especie de jerarquía, entonces el Estado de Israel sería como el muro. Entonces, que ellos son diferentes, ellos están allá, pero necesitamos apoyar a Israel porque eso permite que los musulmanes no nos invadan, ¿verdad? Entonces, toda esa terminología que mencionaste está, por ejemplo, en Breivik y en todos estos autores y en la teoría que planteabas. Y lo interesante es la lectura demográfica que está ahí, ¿verdad? Cómo intentan formularla. Es más, les menciono algunos de esos islamófobos que estoy seguro que a ellos no les gusta que les digan así. Bueno, en el caso de Falachi, bueno, ya murió, pero ella era, digamos, defensora se volvió, digamos, chauvinista, incluso la cuestión de estos autores. Es decir, incluso ella criticaba a Occidente por ser tan condescendiente, ¿verdad? Entonces, para ella era como lo nacional, lo único que podía permitir enfrentarse a eso. Entonces, por ejemplo, Oriana Falachi, en España hay dos, de los muchos que hay, pero dos muy conocidos, Josep Anglada, que es un catalán, entonces lo combina con la defensa del proyecto de ser Cataluña independiente, ¿verdad? Entonces hace el entronque ahí. Antonio Elorza, que es un académico, ¿verdad? Que paulatinamente fue ganando terreno en su postura, digamos, formulaciones en contra del Islam, pero tiene una formación académica, de que cualquiera se desearía, digamos, en términos de la experiencia que ha tenido. Pero el Islam es la amenaza. Entonces él ya en la década del 2000 dio ese giro y es uno de sus referentes. Por ejemplo, Robert Spencer, que es un estadounidense. Estados Unidos sobra, definitivamente. Y además ellos son los que mejor han utilizado para estos efectos las redes sociales, los blogs, ¿verdad? Y por la cuestión de la libertad de expresión, digamos, pueden circular sin ningún problema, como los movimientos estos de ateísmo, que en realidad es súper fuerte escuchar a un ateo dedicar tanto tiempo de estos movimientos a encontrar la religión como una amenaza, en lugar de generar la reflexión como más interna, ¿no? Es muy interesante, es muy fuerte en Estados Unidos. Sí, y nada más, y el otro es Michel Houellebecq, que es un escritor francés, ¿verdad? Que su misión, ¿verdad? Es un texto que tuvo mucho éxito además a nivel editorial, y es uno de esos, que es lo que discute Shlomo Sami en ese texto sobre el fin de la intelectualidad en Francia, los intelectuales en Francia, de cómo este tipo de personajes son los que se convierten en los referentes. Entonces, que ni siquiera es la experiencia académica, ya no tiene que ver con una cuestión de estatus académico, sino de lo que puede representar lo que propone, ¿verdad? Entonces, Houellebecq, que es un literato bien respetado en Francia, con Sumisión, que es un texto de 2015, y como contextualiza la obra, digamos, por si quieren leerla, digamos, les voy a decir que contextualiza una supuesta elección, fue publicado en el 2015, una supuesta elección en el 2022, donde uno de los candidatos es musulmán. Finalmente gana el candidato, entonces ahí se va desarrollando la historia del impacto, digamos, de lo que significa para una sociedad que pretende ser secular, pero con esa connotación, digamos, de lo demográfico, se está convirtiendo biológicamente está cambiando. Pero ahí es como el subtexto que uno podría discutir respecto a lo de Houellebecq, por ejemplo. Sí. No, casualmente era que Houellebecq tenía ese texto y es planteado como ciencia ficción, pero precisamente como lo que está por venir, ¿verdad? Es decir, el curso de la ciencia ficción siempre, la más reciente, ¿verdad? Se maneja como un texto, pero bueno, no premonitorio, pero sí de proyección, ¿no? Entonces, el asunto es que la amenaza, lo peor es eso, yo lo digo, Houellebecq, no es importantísimo en Francia, es importantísimo en el mundo occidental. Sí, sí. Es decir, es de un peso enorme. Es de los 3 escritores franceses más importantes del mundo. Y yo lo leí porque además le encanta la ópera. De mis cosas. Por supuesto que encuentran
semejanza, ¿verdad? Plantear la amenaza extranjera, ¿verdad? Exacto. Y es muy interesante porque uno lo lee y uno dice, no, tiene razón. O sea, es que eso es lo peor. No, pero es una lógica que te lleva a ver. Y vas con todo, ¿verdad? Sí, los hila muy bien. Sí. Ahora, puede, pienso yo, tener criterio, porque ya leído, pero yo digo, esto en manos de alguien que no tiene necesariamente un posicionamiento, ¿verdad? Ese es el problema, y así como leo, hay un montón de cosas, ¿verdad? Esto está pasando en todas las producciones, sobre todo francesas. Recién hay una película, por ejemplo, que el día que no ganó el Goya, está en Magari, esto va, no se habla francés, pero pero bueno, de amor y de fuerza, ¿verdad? Es una película, uno diría, de amor, ¿verdad? De traición, los lo hacen muy bien, y llegas y resulta que la protagonista es periodista. Y los, digamos así, a la gente que ella entrevista, siempre son gente que hablan de la problemática étnica y la problemática étnica. Entonces, entonces, a mí me parece muy interesante decirlo, y mira, y es que como, y no quiero la cosa, te pone el tema ahí, ¿verdad? Sí. Y pienso que esos son productos culturales que en Europa están teniendo una lectura y que en América Latina no te lo vamos a leer distinto, ¿verdad? Sí. Pero entonces es importante, digo yo, de abordarlo, ¿verdad? Porque precisamente sí, somos globalización también, ¿verdad? Exacto. Lo que pasa es que igual nos afecta y sí es, para mí es súper alarmante, ¿verdad? Porque es un discurso de miedo. Sí, exacto. No, y lo interesante, escrito en el 2015, pero lo ponen en el 2022, ¿verdad? No es como la literatura en inicios del siglo XX exacto, pero no es 2001 en el 60 o no es el 3010, sino que es 7 años después, ¿verdad? Y nomás ganó en el Parlamento de Inglaterra, el indio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dijo Julio? Ahí está, ¿no? ¿Ves? Sí, sí. Sí. Exacto. O sea, es una narrativa tan, digamos, que tiene tantos vértices que le permite, digamos, como llenarse a sí misma, ¿verdad? Y entonces cuando uno, que es como un elemento que inicialmente yo no me había percatado, pero leyendo los autores, leyendo la cantidad de informes que hay de diversas asociaciones, digamos, de asociaciones de carácter civil, que están en contra, digamos, de estos movimientos de ultraderecha o en general en contra de la persecución hacia poblaciones en concreto. Entonces, cuando uno ve esos informes, que son casi que anuales, y encuentra una cantidad de eventos que pasan, cuando ellos tratan de ver dónde está el origen de eso, entonces tienen que irse más atrás y tienen que irse más atrás. Entonces, eso me hizo pensar diferente la literatura, digamos, orientalista, que cuando uno lee estos autores, se da cuenta que, mira, yo ya lo había leído. O sea, hay un autor en el siglo XIX que lo dijo de cierta forma y que no tuvieron, digamos, esa repercusión negativa, sino que más bien se suponía que era una especie de conocimiento sobre esas poblaciones, de ahí que el orientalismo se haya establecido también en esos países. Entonces, eso me obligó en el buen sentido a tirarme para atrás y pensar esa literatura de los siglos XVIII y XIX, por ejemplo. Entonces, sí, no pensé que iba a encontrar tanto islamofobia en términos como de literatura, pero ya más bien me sobra. Me sobran los islamófobos, me sobran más bien. Bueno, y estos son apenas una pequeña parte de esos autores islamófobos que les mencionaba, ¿verdad? Porque, digamos, la existencia de los blogs y ahora de las redes permite, digamos, una expansión, ¿verdad? Exacto. ¿verdad? Es demasiada la información de todas las... Sí, y bueno, y que ya tiene expresiones políticas otra vez. Entonces, el Vox en España, por ejemplo, el Frente Nacional en Francia, los partidos de extrema derecha en los países escandinavos, que ya incluso ya casi están a punto de gobernar, y que además para gobernar
en la mayoría de estos países necesitan coaliciones. Entonces, ¿cómo crear las alianzas políticas? Eso obliga en el sentido político electoral a los otros partidos a pensar, bueno, ¿cómo me vinculo a un partido de extrema derecha? Entonces, vean por ejemplo el juego en España con el PP y Vox, ¿verdad? Estamos hablando casi del mono con vestido diferente, ¿verdad? Prácticamente. Sí, sí, entonces, pero digamos, el PP, con ya la pericia electoral que tienen, necesitan hacer ciertas diferencias para que la gente vote por ellos. Pero estamos hablando prácticamente de elementos que comparten. En algunas cosas son más extremos, si puede sonar raro esto, digamos, el PP en tanto tiene más experiencia política, tiene más trajín, digamos, de gobernar. Pero ya llegó un momento en el que tuvieron, en el sentido de la lógica electoral de ellos, que aliarse. Entonces ya Vox y PP están como en ese vaivén. Pero electoralmente todavía la gente sigue asumiendo el PP, digamos, la derecha sigue asumiendo el PP como su máxima referencia. Sobre todo porque el PP es más menuzado, digamos, para usar el lenguaje. Pero lo que está detrás del subtexto es prácticamente lo mismo. Es decir, no, es que aquí hay una amenaza, como dice Vox, ¿verdad? La amenaza son los musulmanes, son los magrebíes, ¿verdad? Al-Ándalus no era un mundo idílico, sino que era dominado por musulmanes que son intolerantes, etc. Entonces, incluso hay la reconquista, digamos, se estableció incluso con más peso en el ámbito académico hoy para decir que Al-Ándalus prácticamente es una etapa ahí, como un corte oscuro que tuvo España. Exactamente. Entonces eso es particular. Sí. Bueno, me parece que de estos dos trabajos, trajeron para la construcción, me parece que aquí se puede incluso modificación, puede de ahí sacarse dos módulos, un concepto, evento muy noble, más bien, por una lectura que hay de invitar a los estudiantes por medio del proceso a aprender a hacer la compañera, porque sería interesante el hecho de que no es lo mismo que uno lea el texto, cuando vos tenés que leer, te dedicas a eso, para Esteban, pero si al estudiante se le da las herramientas para poder determinar en estos discursos qué tipo de carga hay para no irse con todo, como ya sabían ahora, eso permitiría de alguna manera, incluso para trabajos de guía académica, puede ir un poco más allá, ahora que hablamos de la guía. Entonces yo creo que eso es muy interesante porque es una venta que me lleva un poco más allá de nada más un texto que es escrito y que el estudiante después repite y no nada que hablaba el compañero Luis Dante. Entonces por ahí. Y en segundo lugar también me parece a mí que esta parte del Islam y demás, bueno, también este tipo de imaginarios que se construyen y también hay realidades concretas sobre este tipo de situaciones, de estas culturas. También hay que verlo en el sentido de que dentro de las mismas sociedades musulmanas también hay contradicciones, ¿verdad? Exacto. En este texto de Malala, Ajá, donde sí. ella dice, cuando tenía 4 años, ¿verdad? Dice, un vecino le dice a mi papá, acaba de pasar tal cosa ya en Nueva York, y dice Maradona, es un milagro, aquí nunca va a incidir eso. Y no tarda en terminar de decir eso cuando se vino todo, se vino después. Entonces, esas realidades, ¿verdad? Esos países, que a veces, como decíamos ahora en la mañana, solamente las medio entendemos cuando ocurre un desastre de carácter como este terremoto de Turquía, que la gente dice, y ahí hay pobres también. Y ahí hay también gente que nunca no es un solo estado, sino que está fragmentado. Entonces, eso valdría la pena, me parece a mí, por lo menos se puede sacar de un módulo, me parece, ¿verdad? Sí. Por no decir nada. Pero bueno, ahí está la Sí. Pues solo que lean un texto de Doriana Calacho. Claro. Sí, es impresionante. Puede grabar. Sí, sí. En general. Sí. Ya son como ya estamos perdidos. Bien, bueno, vamos a levantar la sesión por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar el día de mañana a las 9 a.m. con la presentación de un texto a propósito de China también, ¿verdad? Chino Ultramar, vamos a arrancar con esto
Y pues luego hacia la tarde tendremos más presentaciones de la concierto, ¿verdad? Y algunos otros compañeros que han propuesto trabajo. Así que bueno, pues muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Vale, Manuel, haz que el sombrero.